Mary Vaca, bueno, con Mary nos hemos cruzado en las salas de redacción, qué suerte, en La Razón, por ejemplo. Ella ha comenzado con el periodismo impreso, pero después, hábilmente, ha sido corresponsal de medios internacionales. Actualmente tiene un hombre que la presenta tal cual es, no en lo estético, más en su figura espiritual, como es sin maquillaje. Un, eh, un, eh, un, un enlace en YouTube, en las redes sociales, la pueden encontrar con ese nombre. Yo les sugiero, ahorita yo creo que es uno de los programas top de análisis político y social del país, así que por favor le damos un fuerte aplauso a Mary Vaca. Sin olvidar que ha sido también subdirectora y directora del periódico Página 7, y lo digo, y aquí hago un paréntesis muy cortito. En un ratito más van a pasar, por favor, entregándoles unas rifitas. ¿Dónde está Jos? Creo que las está buscando. Gracias a don Juancho Soruco, que se acaba de ir, ¿no? Don Juan Cristóbal Soruco, hemos podido comprar 4 libros, ¿no? Que van a ser sorteados entre ustedes una vez que acabe este conversatorio. Entre los libros que vamos a sortear está uno escrito, coescrito por Mary Vaca, que narra precisamente la historia de Página 7, Contra Viento y Marea se llama, ¿no? Así que yo les voy repartiendo de poquito después las rifitas. Ahí están los 4 libros. También tenemos uno, el más grandote, el más gruesito es el de Caparrós, ustedes también lo conocen y vamos a ir explicando de poquito qué es. Pero bueno, ahí cierro el paréntesis para seguir presentando en este caso a César del Castillo. Bueno, con César igual, he tenido la oportunidad de trabajar, de interactuar con colegas. Creo que un poco ahí tú después me corriges, César. Tu recorrido es un poquito inverso, has comenzado más en el área audiovisual, canales, etcétera, pero actualmente está como jefe de redacción del periódico El Deber, que creo todavía, eso también nos tocará hablar un poquitito, es el periódico impreso de mayor cobertura en el país, aunque obviamente hace mucho ha saltado al tema digital, pero igual todo un referente del periodismo en el país. Por favor, un aplauso para César del Castillo. Y tenemos a Ray Flores, que viene de la ciudad de Sucre, viene del Correo del Sur, pero también ahí, si me equivoco, me vas corrigiendo, Raika, de todos nosotros quizás es la que más temprano ha comenzado en el periodismo, pues, 13, 11 años puede ser, bueno, 8 años, sí, he comido 13. Y desde entonces tiene un largo recorrido, pues, le debo que. Pero en el caso de Ray, que ha estado creo, mucho más tiempo en el Correo del Sur, donde también es expreso, principalmente administra el servicio de podcast, y hace poquitito también hemos arrancado con el streaming, que es lo que estamos intentando en Solidar, gracias aquí a Mariana. Muchísimas gracias, un abrazo grande a cada uno y cada una de ustedes, a ustedes que recorren las montañas, pasan los ríos, que aspiran los gases, que reciben las pedradas. Así es que mis respetos para ustedes. Agradecida de estar en medio de tanta diversidad, de tanto pluralismo, de tantas voces desde lo local. Me encanta. Respecto a la pregunta que nos hace Abdel, súper difícil, pero tengo que decirles, empezar contándoles una confesión personal. Yo vengo del periodismo tradicional, como les ha dicho Abdel, y eso implica ¿qué cosa? Que es un periodismo que confronta, que es un periodismo que busca el enfoque negativo, que es un periodismo que quiere ver a veces sangre en los medios de comunicación, a veces, ¿no? Ese periodismo confrontacional lo que busca es lectores, lo que busca es clics, lo que busca es audiencias, viralidad ahora en el mundo digital. Sin embargo, siguiendo con esta confesión, les tengo que contar que los últimos 2 años y medio, en realidad los últimos 3 años, he tenido un proceso de deconstrucción personal en mi acercamiento con la sociedad civil. He tenido la oportunidad de trabajar muy de cerca con comunidades locales, con pueblos indígenas, con comunidades campesinas, con organizaciones de mujeres, y eso me ha dado una mirada muy diferente de lo que uno puede hacer con esta potente voz que tiene desde el periodismo. Y llevando el tema a la pregunta que nos hacer de qué podemos hacer dentro del conflicto, podemos hacer muchas cosas. Y yo simplemente para arrancar voy a poner el ejemplo del lenguaje. ¿Qué lenguaje podemos usar cuando estamos comunicando?
necesario usar la palabra vándalos, es necesario usar la palabra terroristas, es necesario usar la palabra cara, ciudadanos versus campesinos, por ejemplo. He tenido una discusión justamente estos días del conflicto porque me han invitado a un panel y en el panel todos decían la palabra vándalos. Yo lo siento, pero esa palabra no la voy a decir y me voy a referir a las personas como los grupos movilizados. Dice, pero que son vándalos, es que han hecho vandalismo. Mira, se han entrado a un edificio, han roto puertas, eso es vandalismo. Estás maquillando la realidad. Yo que teóricamente no, no, pero la palabra vándalos no se puede generalizar. Yo no puedo acusar a un colectivo de que todos han cometido actos de vandalismo. Entonces, puedo reemplazar ese término por el término grupos movilizados, grupos manifestantes, marchistas, qué sé yo. Y algunos, según reporte de la policía, han cometido actos de vandalismo en la ciudad de La Paz. ¿Se dan cuenta la diferencia, digamos, de usar el lenguaje? Y lo otro, muy común en nuestros reportes, es decir, y han venido los grupos, las hordas, los vándalos, y se han enfrentado a los ciudadanos. Oye, ciudadanos somos todos, tanto los de la ciudad como los del campo. Puede no ser intencional, pero tiene una connotación absolutamente negativa, confrontacional, racista. Entonces, es necesario empezar a pensar nuestros lenguajes. Es necesario empezar a deconstruirnos también de cómo podemos nosotros contribuir a que nos entendamos en la sociedad. Este último conflicto lo que ha hecho es confrontarnos, aumentar la fractura, las famosas fracturas de las que ha hablado Marité aquí, la fractura racial, la fractura étnica, la fractura regional, la económica y social. Nosotros podemos ayudar a que esas fracturas sean menos intensas, menos grandes, y no todo lo contrario, que es lo que normalmente solemos hacer porque decimos, periodismo no rima con paz. Al contrario, ¿no? O sea, solemos decir eso porque creemos que el titular que confronta ese es el que más vende, el titular que confronta es el que tiene más clics, etcétera, etcétera. Podemos tener una nueva narrativa desde el periodismo, pero eso depende un poco de cómo asumamos nuestra posición respecto a la sociedad, respecto a lo que queremos. ¿Queremos construir o queremos confrontar? Esa es la gran pregunta que podríamos hacer. César, por favor. Gracias, buenos días. Gracias, Abdel, Mary, Raika, y saludos a todos, todas, colegas, amigos. A ver, yo también he estado reflexionando desde que he escuchado a Marité y a don Juan Cristóbal, también lo que acaba de decir Mary, y creo que a manera de provocación me gustaría mencionar un dato respecto a uno de los supuestos orígenes del conflicto que acabamos de pasar. La ley 1720. Uno de los grandes detonantes de la movilización, porque el gobierno de... ¿Cómo está distribuida la tierra en Bolivia? 27% de la tierra son tierras comunitarias, tierras indígenas originarias campesinas. 28% son reservas fiscales, las reservas. Y el 29% son tierras comunitarias de origen. Es decir, el 12%, 12-13% del total de la tierra que existe en Bolivia está distribuida entre la gran propiedad agraria, la mediana y la pequeña. Y la ley 1720, en teoría, la ley del latifundio, del nuevo latifundio, pretendía, entre comillas, beneficiar, bueno, ahí ya puede haber mucha análisis y demás, a un grupo de propietarios de tierra de pequeñas propiedades de hasta 500 hectáreas. Es decir, 6% de la tierra que en este momento está saneada podía aplicar a los mecanismos de esta norma. Pregunto, con ese 6% que supuestamente podían perder los propietarios, ¿y vamos a volver al latifundio?
medio difícil, ¿no? Solamente en la mente matemática de don Álvaro García Linera puede funcionar una lógica de esas. Sin embargo, la ley 1720 ha sido uno de los grandes detonantes del conflicto porque nunca debió haberse tocado el tema de la. Yo soy nacido en La Paz, vivo ahora en Santa Cruz. Mis abuelos son de Irupán. Y soy heredero de un predio de 15 hectáreas de mi hermano. Ese predio, por ejemplo, no puede ser empeñado al banco. Puede ser vendido, pero no puede ser entregado como garantía para un crédito bancario. Eso es la ley 17. O acá en Cochabamba, que hay tanto emprendimiento con la producción de flores, si tú tienes 10 hectáreas de producción de flores y necesitas más tecnología y necesitas invertir más para mejorar tu producción, puedes entregar o puedes poner ese predio en garantía al banco para sacarte un préstamo para mejorar tu producción, ¿no? Porque es la ley comunitaria, porque estás atentando contra la no sé qué. Conclusión, como parece que al presidente le encanta ejercer la política del codo, es decir, borrar con el codo lo que firmó con pues la ley, ¿no? Y ahí yo digo, creo que a todos nos falta reforzar el relato con datos. Porque sí, como yo les digo ahora, con 6% podemos volver al latifundio, no. Pero probablemente no hemos hecho esa reflexión en las salas de redacción, en las cabinas de radio o en las cabinas de streaming, donde nos encanta debatir, pero debatimos lo que otros dicen y no analizamos lo que nosotros realmente investigamos con nuestro propio contenido. Y me parece importante esta reflexión a la luz de todo lo que hemos discutido ahora y lo que estamos hablando, porque ha sido uno de los grandes detonantes del conflicto. Y miren cuál es la diferencia. No sé si ustedes han escuchado hablar de don Demetrio Pérez, por ejemplo. En Santa Cruz era un señor originario de Potosí, llegó a Santa Cruz a buscar una vida, comenzó desde abajo y ahora es un empresario exitoso. Ha sido incluso presidente de ANAPO, pero ha comenzado desde una hectárea. ¿Le van a decir latifundista? No creo, no creo que sea esa la historia. Y cuando yo publiqué algunas de estas notas con esta línea de razonamiento que les acabo de comentar, y también puse algo en mis redes sociales, no han faltado los colegas que me han dicho, bien, te has vuelto cambio. ¿Cómo vas a escribir así? Entonces, si entre periodistas y comunicadores pensamos así, ¿qué podemos esperar de la sociedad? Cuando lo que tenemos que hacer todos los días como periodistas es tratar de enfrentarnos a los datos, porque los datos matan los relatos. Lamentablemente, en las circunstancias actuales se imponen, pero los datos deberían matar los relatos. Y como dice el otro viejo refrán del periodista, incluso si tu mamá te dice que te quiere, verifícalo. No le creas. No. Martela. Sandro, buenos días a todos. Honrada de estar con ustedes. Yo también estoy muy convencida de que el periodismo se construye desde lo local. Yo vengo desde el sur, entonces en mí se hace carne, creo también, y me alegra compartir una vez más con usted, con Kimmer, con toda la gente de Solidar Suiza y sobre todo con ustedes. De la vez anterior yo me quedaba pensando en la intervención del compañero que decía en este sentimiento tan humano de los periodistas de que te quedas efectivamente con resentimiento cuando eres el atacado, cuando te vuelven el blanco del conflicto, pese a que tú estás ahí simplemente para cumplir con una tarea que es informar a tu audiencia, informar a la población. Durante mucho tiempo, justamente porque yo vengo desde el sur, no entendía
pese al vínculo que tenía con colegas, por qué el periodismo de La Paz, por ejemplo, era tan político. Y con el paso del tiempo, pues me di cuenta que prácticamente a los colegas en La Paz, y con el paso del tiempo también ya esto se generalizó en todo el país, los terminaban orillando y enfilando en el bando del enemigo. Entonces, me parece que este es un punto importante de partida, porque también apelar a los datos. Parto de lo primero. En Sucre, el año 2007, hubo un conflicto terrible previo a la aprobación de la Constitución, de la que, por cierto, yo di mi voto en contra. A propósito de lo que decía Juan Cristóbal Surco, yo he estado dentro de ese grupo que votó no. ¿Y por qué no? Porque yo también era parte de una colectividad que se había sentido agredida por un proceso constituyente que para Sucre resultó muy traumático. Entonces, pese a que la Constitución intentó, y en el papel pues es una de las constituciones más progresistas en materia de derechos humanos, pero yo voté desde mi subjetividad como seguramente muchos. Pues bien, en el tiempo del previo a la aprobación de la Constitución, en Sucre los medios y los ciudadanos nos acostumbramos mucho a utilizar estos términos que eran tan peyorativos, que eran ciudadanos y masistas, para hacer una distinción entre aquella gente que apoyaba la demanda de la capitalidad plena para Sucre, que suponía el retorno de los poderes ejecutivo y legislativo a Sucre, versus los que estaban en contra. Entonces, no entendiendo que Sisto no era pues igual también ciudadano, ¿verdad? Y ese es un proceso, como les digo, ¿y por qué lo pongo sobre la mesa? Porque todos hemos incurrido, creo, en ese tiempo, una gran parte de la población de Sucre en esta caracterización. Ese es un proceso que hay que analizarlo y hay que reconocerlo y que resurge de tanto en tanto en cualquier conflicto de este tipo estructural que se presente en el país. Y me parece importante porque cuando hemos empezado nosotros en periodismo, pienso, era muy importante la primicia, y voy a ligarlo con esto, era muy importante la primicia, tener primero la noticia. Y con el paso del tiempo hemos avanzado más hacia un periodismo explicativo, que a mí me parece valiosísimo. O sea, antes era quien daba primero la información, ahora es de pronto quien mejor le explica, y por eso tienen tanto éxito, por ejemplo, explicadores, por eso con el paso del tiempo también el trabajo de Bolivia Verifica y Chequea Bolivia se está haciendo más reconocido, por eso medios tradicionales como el mío o podcast intentan siempre regular la explicación, porque es lo que está aportando a la gente a entender esta marasma de información, esta cantidad de información tan grande que hay en el país y que está circulando en el país y que nos ayuda, aunque no sea lo que domine ni se viralice, nos ayuda a entender el conflicto y explicarlo mejor a nosotros como periodistas. La última información tiene que ver con la decisión del gobierno respecto al dólar y qué diferente es que en este momento los mercados, después tendrás que ir a consultar a más fuentes, a más especialistas, pero eso de alguna manera va a aportar a darle tranquilidad a la gente y creo que ese es el aporte que nosotros podemos hacer en estos conflictos y que es lo que nos ha estado faltando básicamente, que el que nos hayan puesto primero en el bando enemigo y apenas nos hayan dejado acercarnos al grupo de los bloqueadores, pues hace imposible de pronto que tú puedas cumplir con parte y contraparte, ¿no? Pero hay caminos, hay vías para esto y en esta etapa de post-conflicto, en esta etapa donde, como todos han dicho, estamos pendientes de en qué momento nuevamente va a estallar una situación de conflictividad en Bolivia, pienso que una de las pautas, de los caminos para avanzar en este tender puentes, que es la esencia de este conversatorio y del encuentro en sí, es apostar, creer al periodismo explicativo y que lo podemos hacer desde nuestros medios, desde cualquier medio, incluso desde cualquier posicionamiento político o posicionamiento regional que tengamos como medio, porque creer y apostar al periodismo explicativo te hace de pronto también acercarte más a la verdad, aunque esta verdad sea subjetiva. En la lucha cerrada, lo decía hace un ratito, apelando a Zabaleta, decía que es en momentos de crisis, cuando reflotan las fallas estructurales que tiene una sociedad, ¿no? Y bueno, en el periodismo un poco sucede lo mismo. En periodos de crisis es cuando salen a reflotar algunas fallas en la práctica cotidiana que tenemos. Mary ha hecho foco en el tema del lenguaje, César en la importancia del dato, Raika, la importancia
más que nunca de esta función básica del periodismo, como es la interpretación, el periodismo explicativo, ¿no? Y en estas series de fallas que están saliendo, que venimos haciendo un poco los cuatro del tema más tradicional, yo creo que lo podemos sopesar y podemos a veces comparar y ver algunas luces. A muchas, especialmente a muchos jóvenes que están acá comenzando en el oficio, que dirigen sus propios medios o que han formado redes entre ellos. Algo personalmente a mí se me hace cada vez más difícil es ver qué es y qué no es cierto. De paso, si incluyes en eso el tema de inteligencia artificial y las llamadas fake news, las noticias falsas. Entonces, quiero preguntarles a los tres un poco cómo hacíamos antes, la verificación siempre existió, y qué tendríamos que hacer ahora para que en este mar de información, está la infoxicación, como llaman algunos, logramos para que bueno, al día siguiente, cuando ya podía pedir 100 pesos, a veces menos, pero bueno, cuando nos toque publicar algún producto periodístico, sepamos que este producto sea bien elaborado con todo lo que hemos mencionado, pero especialmente verificado. ¿Cómo asumimos este desafío, queridos colegas? Bien difícil la pregunta, significa verificar. La respuesta es verificar antes de publicar, no ser necesariamente los primeros, pero ser los que damos información confiable, información corroborada, información verdadera, ¿no? Eh, ¿Cuál es la diferencia entre el periodismo tradicional? Voy a seguir en esta dicotomía. ¿Cuál es la diferencia entre el periodismo tradicional de antes, le vamos a llamar así, y el actual? Que antes, evidentemente, como dice Abel, teníamos 20 horas para verificar una información antes de publicarla. Entonces teníamos mucho menos posibilidades de equivocarnos, ¿no? Porque llamábamos a las fuentes, cruzábamos, verificábamos, buscábamos datos, en fin, no había WhatsApp, ¿no? Entonces había que ir a buscar a las fuentes, a sus oficinas, en fin. Y al día siguiente tenías menos probabilidades de equivocarte. En cambio ahora es tal la urgencia de publicar la noticia, porque caso contrario te vas a sentir pateado por la competencia, entonces lo haces de inmediato, lo haces ya mismo, porque estás urgido, uno, de la primicia, pero dos, del tráfico. ¿Por qué? Porque el tráfico te da views y los views te dan publicidad, te dan el dinero, la sostenibilidad de tus medios. Entonces, el problema es grande, es profundo, es estructural. Entonces, lo que hay que ver es que no importa tener la primicia si la vas a tener mal. Lo importante es publicar información verificada. Si lo has hecho después, no importa. Vas a estar preservando tu credibilidad y tu marca. Me parece más importante eso que la primicia al momento. ¿Cuál es el problema de la viralidad? Que te va a traer un público golondrina, que te va a traer un montón de views ese momento, pero no va a ser un público fiel, no va a ser un público sostenido de tu proyecto. En cambio, si tú siempre verificas tu información antes de darla a conocer, entonces vas a construir una comunidad mucho más sólida, mucho más fiel a tu marca y vas a crear una marca más seria, pero no tan viral, ¿se dan cuenta? Entonces, ustedes tienen que poner una balanza. ¿Qué es lo que están buscando? ¿Están buscando la viralidad inmediata o están buscando una marca más bien seria y sostenible? ¿No? Les voy a poner un ejemplo. En mi caso, el Sí Maquillaje con Mary Vaca, que es como se llama el proyecto en el que estoy trabajando ahora, tiene básicamente explicación y análisis. Ese es el enfoque, digamos, de los programas. Sin embargo, en la página de Facebook yo voy poniendo información diaria, pero no me meto con la coyuntura, porque no podría competir con César, que tiene 40 periodistas o 50 periodistas buscando información y confirmándola. ¿Por qué? Porque voy a cometer errores seguro, porque solita no voy a poder confirmar esa información. Entonces, ¿qué hago? Porque tampoco es que puedo vivir sin views, no puedo vivir sin likes, ¿no? Entonces, lo que busco son historias mucho más humanas, mejor escritas, de mayor calidad. Por ejemplo, he puesto la historia de Genara, la minibusera de La Paz, que se le ha arruinado el minibús y que ha ido a buscar gasolina durante 6 días, etcétera, etcétera. Eso ha tenido un montón de likes, más que si hubiera puesto la última noticia que el Banco Central acaba de poner la nueva cotización del dólar. ¿Se dan cuenta?
Entonces, depende de dónde ustedes quieren apuntar. Me parece que esa es la esencia. Si ustedes quieren una marca sólida y una marca seria y comunidad fiel, pues apuesten a la información verificada. Pero si quieren simplemente viralidad, y quieren primicia, y quieren mucha gente diciendo like a un tema, pero sin identidad con ustedes, entonces métale nomás, rapidito, digamos, ¿no? Tienen los dos caminos. Entonces, claramente por donde uno quiere ir. Eso es. Naturalmente, Mary tiene 100%, 101% de razón. Claramente, el periodismo es publicar contenidos verificados, contrastados, de la mejor forma posible. Aún así, podemos equivocar. Aún así, las fuentes pueden mentirnos, porque además la fuente, no hay una sola fuente en el mundo que solo le interese a la democracia y en común, ni en la iglesia. Entonces, como periodistas, y eso es parte del ejercicio de la verificación del fact-checking, es dudar de absolutamente todo en Internet. Pero hay que saber buscar, ¿no? Sí, como seguramente hemos aprendido en diferentes talleres, te limitas a Google y pones las palabras claves, te van a salir porque Google funciona exactamente igual que los webs. Siempre te ordena de acuerdo a las páginas más visitadas, por muchas que sean. Entonces tenemos que aprender a buscar y encontrar información de calidad. Lo que no te dicen las autoridades, lo que no te dicen las instituciones acá, por ejemplo, el Ministerio de Salud, muy probablemente lo puedes encontrar en las páginas de la OMS, de la OPS. Lo que no te quieren decir de medio ambiente, hay un montón de páginas que son realmente que manejan información estadística. Ahora con satélites no hay pierde. No te pueden decir solamente han sido 5 hectáreas el mapa satelital como otra vez. Entonces, tenemos esa ventaja de poder acudir al Internet. Y mucho más aún ahora con la inteligencia artificial. El único tema es que hay que saber promptear bien. Imagino que la RAE ya va a incorporar el término promptear también. Pero si utilizamos la inteligencia artificial de manera muy precaria, nuestro resultado también va a ser precario y deleznable. Pero si utilizamos esa herramienta que nos da la tecnología para mejorar nuestro trabajo, nos va a ir bien, nos va a ir mejor y probablemente ganemos tiempo. Y sí, yo he tenido la suerte de trabajar en Bolivia Verifica y bien clarito, si tú trabajas en una organización de fact-checking y no tienes todas las aristas cubiertas, absolutamente todas, entonces aguante nomás hasta cerrar la última fuente, la última palabra y recién publicas tu verificación. Y eso es lo que tenemos que hacer como periodistas siempre. Finalmente, la verificación es una función nata del periodismo que se ha tenido que reinventar. ¿Por qué? Porque a lo largo de los siglos del ejercicio profesional aquí en el Monte de Ají, ya la verificación se había relativizado por la prisa. Entonces, de pronto hemos dicho, volver a la verificación es volver a... Es como volver pues al principio de donde deberíamos partir todo. Entonces, creo que eso es muy importante, coincido con Mary, la credibilidad es fundamental. Todo el mundo quiere tener comunidad, pero yo digo, es como el banco, ¿no? El banco vive también de credibilidad, igual que el periodista. Si el banco un día tiene un tropiezo, nunca más vas a poner plata, es más, vas a sacar lo que tienes. Y tus seguidores van a ser igual. La gente te cree cuando tú disminuyes la posibilidad del error. Y eso es lo que cuenta. Aún así, puedes equivocarte. Y si te has equivocado, también sé honesto, ¿no? No puedes reclamarle a la fuente de honestidad que tú no predicas. Si te equivocas, pues di, me equivoqué esta vez. La peleé, pido disculpas, el dato que me dieron era falso. No tengo que hacer las grandes cadenas. O sea que yo no me voy a hacer al perfecto de que César News no se equivoca nunca. Equivocar,
Lo importante es agarrar, se equivoca, admítelo y corrige, ¿no? Y aprende de tus errores. Entonces, creo que eso es lo importante. Me parece muy importante y lo planteo como un segundo paso en este tender puentes, que es el motivo del conversatorio, el diversificar nuestras fuentes, pero además ver siempre todas las facetas de las fuentes a las que consultamos. Me explico. En el último bloqueo, en mi departamento, en Chuquisaca, la mayoría de los medios como el Bloquipo acudíamos como fuente al ejecutivo de la Federación Campesina, que estaba encabezando el bloqueo, al máximo dirigido, que dicho sea de paso no contestaba, porque claro, los bloqueos estaban muy cuestionados, entonces limitaba al mínimo su participación en los medios de comunicación. Pero estaban los subcentrales campesinos, y uno de los subcentrales campesinos de un municipio vecino de Sucre, la capital, el municipio de Yotala, es además productor lechero que abastece a Sucre con ese producto que en ese momento estaba ausente de los mercados a consecuencia de los bloqueos de los cortes de caminos. Entonces, ha sido muy interesante acudir a él porque aunque tal como pasó con el dirigente campesino, él no quería declarar a los medios de comunicación, y él nos brindaba datos no solamente como dirigente campesino que encabezaba los bloqueos, sino del perjuicio que estaba suponiendo también para la gente que bloqueaba el no poder sacar su producto azúcar. Entonces, eso primero que nos daba una mirada más amplia del conflicto, nos permitía presentar, si no con fuentes, pero sí comentarle a la gente que los bloqueadores también estaban afectados por el conflicto, pero además nos permitió, cuando terminó el conflicto, cruzar datos respecto a las razones reales de por qué se habían levantado los bloqueos tan pronto en Chuquisaca. Entonces lo traigo a colación porque me parece muy importante consultar fuentes, la mayor cantidad de fuentes posibles, porque ello nos va a ayudar a avanzar en un periodismo verificado, que siempre ha sido la esencia del periodismo, en un momento en el que circula muchísima desinformación a través de las redes sociales, en el que absolutamente todos los medios de comunicación, y creo que todos los periodistas en este panel hemos caído y hemos tenido que borrar una nota después de publicarla, porque hemos creído en la fuente o hemos creído en el medio al que nos hemos referido. Y eso es lo que nos va a pasar de manera constante, pero creo que vamos cerrando puertas si diversificamos nuestras fuentes, si no encasillamos una fuente solamente en un sector. Y también, y esto es algo que planteaba en Sucre, un espacio similar, si aprendemos realmente a hacer funcionar redes como las que está creando hace tiempo este proyecto, como las que están creando entre ustedes, que va a ser más fácil que si no tienen acceso a la fuente oficial, pregunten a un colega que probablemente esté en Betanzos y que tiene más información, o un colega que esté en Villamontes y que tiene la información precisa, si van a publicar información en ese sentido. O llamar a alguien de Chequea Bolivia, o llamar a alguien de Bolivia Verifica, si no han tenido la oportunidad, ni los recursos humanos, ni el tiempo para cruzar una información. Entonces ahí se frenarán y no publicarán o no publicaremos algo que a la larga resulta falso. Entonces me parece que ambas opciones son muy importantes para avanzar en este periodismo de verificación, que es el que finalmente está reclamando la gente, un periodismo explicativo, vuelvo a lo primero, y un periodismo de verificación. Cuando se ha aprobado la ley de regulación de estados de excepción, ¿cuál era la principal pregunta que circulaba en redes sociales? Era si eso implicaba toque de queda y si la gente iba a poder salir a beber, iba a poder mantener sus actividades sociales. No sé si les ha pasado, pero a mí me han preguntado muchísimo, me lo han preguntado en casa, han preguntado en redes sociales. Entonces, llamaban de los bares, la gente quería saber si podía mantener pues, sus actividades nocturnas. Y eso no te lo iba a responder el gobierno. O sea, está bien, de pronto el deber puede tener en su streaming, UNITER puede tener en su streaming al ministro de gobierno explicándole la generalidad de la ley, pero no le vas a preguntar, y ministro, ¿va a seguir habiendo fiestas o no? Eso lo podemos consultar absolutamente todos. Son abogados, a una persona que haya leído la ley, que sepa qué es lo que suponen los estados de excepción en Bolivia, y le da esa tranquilidad a la gente, porque eso era lo que quería saber. Y con seguridad, quien ha sacado más rápido esa información y ha sacado un corto y un clip explicando eso, con seguridad ha sido un video muy compartido, con seguridad. Los que lo hemos hecho después lo hemos hecho tarde, pues sí, ya llegó tarde, pero la gente quería saber eso. Entonces me parece que podemos avanzar en eso, porque y es volver otra vez a las raíces, pero volver a las raíces
en un mundo de información que es el que no teníamos antes circulando, y es otra vez más fuentes más diversas, fuentes a las que les mires no solo una arista, sino todas sus facetas, y tender puentes y tender redes que nos permitan también conectarnos entre nosotros para verificar la información que recibimos. Esto es lo que dice Raika. Recuerdo muy bien una infografía del diario El País que se ganó un premio Pulitzer. Una infografía. En esto, una rondita, porque ahora sí vamos a interactuar con los compañeros, que vinculemos dos temas, ¿no? El tema tecnológico y el tema ético. Y no es casual que los vincule, eh, porque sí, actualmente están muy unidos. Hace poco Argentina prácticamente ha lanzado toda una política de desregulación total de la inteligencia artificial. Digo, vengan todos, aquí se puede invertir, nos vamos a la Patagonia, vamos a instalar los famosos hub, que son prácticamente siembras industriales de inteligencia artificial, etcétera. Y de forma, o sea, el tema tecnológico por un lado, ahorita, si vemos este mismo encuentro, que lo hacemos desde hace 10 años, hace unos 5 o 10 años, tecnológicamente, por el tipo de medios, el tipo de cobertura, el tipo de registro, el tipo de publicación, era pues muy distinto. Ahorita mismo estamos transmitiendo en vivo, por ejemplo, y lo han hecho ustedes con sus medios también y con sus plataformas. Pero está el tema ético, ¿no? Que es un poco, lo han dicho de alguna manera, volver al viejo periodismo, respetar los valores no solamente del oficio, sino también los democráticos, ¿no? Y saber que esto también puede crear brechas, que si hay algo que nosotros intentamos en la medida de lo posible, pues no, precisamente cerrar estas brechas. Entonces ahora voy a comenzar al revés, voy a comenzar con Raika para que veamos este tema, el tema de la importancia de la tecnología, el tema de la importancia de la ética, y si lo podemos vincular, ya que estamos en nuestra última rondita, con lo que hacen aquí nuestros colegas, que es un poco la comunicación y el periodismo local. A mí siempre me ha parecido una oportunidad el tema de las redes sociales, aunque ahora, confieso, yo no las sé utilizar como debiera, aunque me estoy valiendo de ellas de a poco. Pero sí es verdad que eso te genera, aumenta los dilemas éticos que se discuten en las redacciones, que se discuten con los equipos de comunicación. Mm, Pienso a partir de eso que es importante aprovechar estas plataformas, porque son básicamente plataformas que nos han abierto las nuevas tecnologías, acomodarnos a nuestros espacios, porque no vamos a poder montar todos un canal de streaming, pero sí vamos a poder todos, por ejemplo, aprovechar nuestras redes sociales para de ahí partir eso y trabajarnos con la misma ética de antes. Creo que esto sí no ha cambiado, pero creo que también con un poco más de sinceridad respecto a lo que hacemos y respecto a partir de dónde estamos hablando nosotros como periodistas, cuáles son nuestras convicciones, cuáles son nuestras creencias y nuestros posicionamientos respecto a este conflicto. Y parto del último conflicto, por ejemplo, y sobre un tema que los colegas han puesto sobre la mesa, y es la razón y las motivaciones del conflicto. Se puede identificar la ley de conversión de la pequeña mediana propiedad como el origen del conflicto, como el detonante que es el conflicto, o evidentemente un convencimiento político de un grupo importante de la población que considera que el gobierno había traicionado los postulados con los que llegó al Ejecutivo y pues no le correspondía gobernar, pese a que la democracia le da 5 años más. Entonces, para mí, y he coincidido en eso con muchos colegas, hay ahí una motivación política que además se ha explicado claramente por parte de los sectores movilizados. Estaban buscando la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Entonces, a partir de eso, por ejemplo, explicaciones que te pueden dar los sectores movilizados, a partir de dónde hablamos y desde qué posicionamiento hablamos, que básicamente también hace a transparentar la información que nos brindan las fuentes. Durante mucho tiempo, yo personalmente he lidiado mucho con el tema de la objetividad, que sabemos que es relativo porque todos hablamos desde un lugar subjetivo, pero creo que ahora más que nunca en un país tan polarizado, un país que está siempre caminando al borde del abismo, que empieza un conflicto y te preguntas cuándo puede estallar mayor violencia, porque no es que no la ha habido durante estos 50 días, realmente es lo que está pasando, y si en eso tenemos que involucrar nuestro punto de vista, pues involucrarlo y explicitarlo de manera clara, lo que no ocurría antes, o por
lo menos lo que muchos nos privábamos de hacer en el afán de presentarle a la gente. Finalmente nosotros nos hemos hecho periodistas no solamente por el servicio, o sea, también estamos viviendo de eso, no trabajamos en eso. Entonces, encontrar ese punto intermedio que nos permita transitar en esto y nos permita también, a partir de esas redes, vuelvo otra vez a las redes que se están tejiendo, hacer temas nuestros, o sea, ayudarnos a que temas nuestros sean virales. Porque yo no, si veo una excelente entrevista de Mary, no le puedo dar like y compartir. Es lo que antes pues nos privábamos también de hacer, porque había como un recelo entre periodistas y podíamos ser muy amigos y podíamos respetarnos mucho entre medios, pero no lo hacíamos, pues dábamos, o sea, simplemente respaldábamos lo que hacíamos en los medios o lo que hacíamos de manera personal. Y esta es una invitación a todos ustedes que están tejiendo redes y quizá pues, en estos encuentros no se terminan de conocer, pero siempre van a tener los contactos y siempre van a saber que hay un periodista de Pando o un periodista en Tarija y van a poder acudir a ellos y si ven algo que se está trabajando y que vale la pena darle like y darle compartir y cumple con los criterios del buen periodismo, pues yo les invito en esta línea de aprovechar las nuevas tecnologías, de viralizarnos nosotros, de ayudarnos a hacer virales el buen trabajo que hacemos. ¿No? O sea, dejamos que se viralicen otros temas, que está bien porque finalmente es la dinámica, a nosotros nos gusta también consumir espectáculo, pero podemos darnos una mano también entre nosotros y ayudar así al buen periodismo, ayudarnos a romper. Muchas gracias. Me quiero quedar con las últimas palabras de Ray que me han encantado. Realmente creo que como periodistas y como sociedad tenemos el desafío enorme de viralizar la verdad. Aunque la verdad es una palabra un poquito compleja, porque cada uno tiene la verdad. Pero viralicemos la honestidad, ¿no? El hecho de que nosotros trabajamos con información, con contenidos, etcétera, no nos libera, no nos aísla de nuestra propia realidad, como ya lo sabemos. Nuestra subjetividad, por supuesto que habita. Pero esa subjetividad no puede liberarnos de la obligación ineludible de ser honestos y de tratar de acercarnos a los hechos y a los datos con la mayor claridad y precisión posibles. Y cuando nosotros tenemos esa convicción de haber hecho ese trabajo, vamos adelante y publiquemos y compartamos desde la necesidad de viralizar la honestidad. Porque en este mundo y en todos los algoritmos, lamentablemente por esas cosas de los tiempos actuales, las mentiras y las manipulaciones son virales. Y la verdad y la honestidad tienen un espacio muy, pero muy reducido. Y creo que ese es un gran desafío y un reto que tenemos que asumir todos. Antes de terminar y a propósito de errores, al mejor cazador se le va la liebre. Y me estaba acordando. Nada menos que el periódico El País de España. Tenía un periodista que estaba 24/7 haciendo un seguimiento de la agonía de Hugo Chávez. Y le pasan una foto de Hugo Chávez a muerto. Y El País de España puso la foto en la tapa de Chávez muerto y no se había muerto. Pasó en El País de España. ¿Cómo iban a recoger esos millones de ejemplares después? No lograron hacerlo, quedaron para la memoria. Así como se han ganado el Pulitzer, la han pelado. Pero bueno, no quería dejar pasar esa anécdota. Yo quiero cerrar con esto, me pego a lo de Raika, viralicemos la honestidad, seamos incómodos, publiquemos lo más preciso posible, aunque nos incomode. Si nos incomoda mucho a nosotros, seguramente va a incomodar. Ese es nuestro oficio. Tampoco es ser complacientes. El día que seamos complacientes con el poder y con nosotros mismos, hemos dejado de ser periodistas. Somos otra cosa. Periodismo no. Quiero cerrar con lo que decía uno de nuestros maestros bolivianos, Juan Javier Ceballos.
Decía, no hay buen periodista con mal periodismo. Si es malo, no es periodismo. Periodismo solamente puede ser. Muchas gracias. Responde la pregunta que nos ha hecho Abdel. Quiero hacer un paréntesis porque se ha hablado aquí mucho de la ley 1720 sobre el tema de la propiedad. Yo no creo que haya sido el origen del conflicto ni el detonante. Yo creo que ese era un conflicto aparte, ¿no? Evidentemente ha sido aprovechado por otros grupos para manejar políticamente el conflicto, pero creo que los pueblos indígenas tienen razón de reclamar que se les consulte cuando se va a hacer una ley en su beneficio. Me parece que ese es un principio básico de la gobernabilidad, de la gobernanza, mejor dicho, de estos tiempos, ¿no? No voy a entrar al fondo de la ley, por supuesto, pero me parece que es básico que las autoridades, los senadores, consulten con los pueblos indígenas, que son los beneficiarios de la ley. Entonces, venían reclamando algo legítimo que está establecido incluso en la esencia de nuestra Constitución, la consulta, ¿no? El diálogo, el consenso. Estos ya no son tiempos de que se gobierna de arriba para abajo, son tiempos de horizontalidad. Entonces creo que son dos conflictos diferentes, tengo una mirada diferente del tema. Bueno, ese es simplemente un paréntesis. Respecto a la pregunta que nos hacía Abdel sobre la tecnología y la ética, lo único que quisiera decir es que la tecnología, la IA incluida, son simplemente herramientas que nos van a servir para nuestro objetivo. No deberían ser el mensaje, no deberían ser la esencia de lo que queremos comunicar, deberían ser simplemente una herramienta. Y una herramienta puede servir para bien o puede servir para mal, puede servir para difundir falsedades o para verificar falsedades. ¿Se dan cuenta? Depende para qué utilicemos la tecnología o la IA, puede ser buena, puede ser mala. Entonces, la usaremos para bien, para el bien de la sociedad, para el trabajo que hacemos desde nuestros medios de comunicación. Y si es que hablamos de tecnología frente a lo humano, permítanme reivindicar lo humano. ¿Por qué? Porque me parece que estos tiempos en los que todo el mundo mete un video a la IA y le dice, dame una nota redactada en el estilo fuentes virtuales. Entonces, el periodismo humano. Y en ese los dirigentes sindicales, los líderes, ¿se dan cuenta? Todos son jefes, líderes, legisladores, presidentes, gobiernos, ministros. Y abajo, al fondo, está la sociedad civil. Muy bien. Este otro tipo de periodismo, el que tiende puentes, ¿no? Tiene una pirámide invertida de puentes. ¿Quién estaría arriba? La sociedad civil. Exactamente, la sociedad civil. Y luego van bajando y van a tener al resto. ¿Y por qué se los digo eso? Porque yo viví en el periodismo tradicional casi toda mi vida muriendo porque el presidente me diera una entrevista o porque el ministro me diera una entrevista. Y creía que no voy a tener noticias si alguno de ellos no me daba la entrevista. Ahora no. Yo no hago, no me importa si es que el ministro me dice que no. Yo lo invito siempre, siempre. Si el ministro no va, no hay problema. Para mí igual hay programa y hay un programa hermoso. ¿Con qué? Con sociedad civil, con analistas, etc. De hecho, en el Sin Maquillaje, que llevamos 3 meses y medio recién, he tenido solo 3 ministros. Y no me importa, no me avergüenza, no me siento menos porque haya pocos ministros en mi programa. Me siento feliz porque tengo otras voces, más pluralismo, ¿no? Y en el otro espacio que se llama Sin Concesiones, que va por Radio Fides a las 4 de la tarde, donde trato temas de derechos humanos, ahí sí ya es todo sociedad civil. En el conflicto, un día estaban los enfermos con cáncer, al día siguiente estaban los hogares que no tenían alimentos, al día siguiente estaban los choferes que no estaban recibiendo alimentos en la ruta, más al día siguiente, ¿se dan cuenta? Un periodismo que estaba mirando más a la sociedad civil que estaba sufriendo las consecuencias del conflicto en vez de las autoridades y los dirigentes sindicales, porque en esa pirámide están también los dirigentes sindicales arriba. Los medios tradicionales nos morimos, todavía soy parte, o no, se mueren por tener al ministro y al dirigente, al presidente y al dirigente. ¿Y dónde está la base? La base tiene voz también a través de nosotros. Y creo que ustedes son maestros en eso porque están en las comunidades locales
y pueden tener más acceso que nosotros desde La Paz. Así es que, frente a la tecnología, reivindico lo humano. Realmente un grupo de panel. Y nos vamos, le damos una manito con el micrófono. Vamos a tener 2 ronditas por intervenciones también. Como hemos hecho antes, las 3, vamos a sumar las 3 primeras y luego nos vamos al otro bloquecito. Vamos a comenzar aquí una, 2, 3. Comenzamos con él, más arriba, L. No, atrás, aquí a la izquierda, no está solo. Allá. Ya no, bueno, mil disculpas, solamente para que dan las cosas a todos. Sí, aquí nos han participado. Y les voy a pedir que sean muy concretos. Ahora sí, así nos vamos a ver. Buenos días, distinguidos panelistas, Raika, Mary, César, colega de Sucre. Bueno, yo también soy de Sucre, yo vengo de comunicación de radio y televisión, también soy dirigente de la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia, ¿no? En ese contexto, debo indicarles que las exposiciones muy interesantes. Sin embargo, ahí me surge una consulta en las redes sociales. Juega hoy por hoy un papel muy fuerte, ¿no? Sin embargo, yo comparto con lo que decía Mary. Antes era diferente. Entonces, yo voy a lo siguiente, ¿no? A lo concreto y a lo claro. El periodismo ha sufrido durante todo este tiempo situaciones de vulneración de derechos, ¿verdad? Y de pronto, perdido ese poder que teníamos antes de ser el cuarto poder, hoy definitivamente tenemos, lamentablemente, entre la sociedad otra situación. ¿Cómo lograr, qué hacer, cómo trabajar en ese tema, principalmente de los panelistas, ¿no? Entonces, lo último, si me permite, lo último, por favor, si no me van a cachicar. Sí, correcto. Lo último, el tema de la situación objetiva que vive el país. Para mí, comparto con el criterio de Mary, es que falta comunicación al gobierno y esa comunicación original. Gracias. Bien. Buen día, un saludo a los panelistas y a todos. Mi pregunta es, tal vez desde mi vivencia, porque me ha tocado vivir en la ciudad, en el campo, y soy parte de incluso afiliado a una comunidad. Yo veo algunas que dicen, hay que sacar desde la comunidad primero. Yo le decía, ¿cuánto tardaremos? ¿No? Porque en las comunidades a veces cada 3 meses hay reunión. Entonces, miren, va a llegar la comunidad, la subcentralía, centralía y todo. O sea, no sé, ¿no? Tal vez en mi vivencia lo que está faltando, y cómo lo ven ustedes, es periodistas a todo terreno. El compañero decía sufrir en La Paz, en Sucre muchas veces y todo esto, pero periodistas a todo terreno, ¿por qué le veo? Porque estamos aprovechando la tecnología, pero a veces nos estamos olvidando de lo que hemos aprendido también, lo tradicional que era bueno antes, era incluso mucho mejor que ahora. ¿Y cómo reivindicar al periodista ahora sin leyes, como decía el anterior panelista hace rato? Es decir, antes no eran necesarias leyes para que nos respeten los periodistas, pero hoy en día lo que les consulto, ¿cómo hacer esta división tal que hay la asociación que no funciona, la federación que no funciona, los colegios que no funcionan? ¿Quién le defiende al periodista? ¿Cómo nos defendemos nosotros mismos? Esa es mi consulta. Muchas gracias. Gracias también por estar aquí. Tu nombre y el municipio para eso. Mary, por favor. Nombre y el municipio. Mi nombre es Consuelo Montaño, vengo del municipio de Cochabamba. También, en la exposición que hiciste, dijiste una frase que me ha llamado la atención y lo he tomado como algo respecto a lo que habíamos conversado en el desayuno. Pero
el periodismo no rima con la paz. Entonces, ¿cómo decir, ante una actitud radical, ante una actitud peligrosa, de, no contestataria, digamos, espacio donde me muevo, sino más bien más de peligro, de integridad? ¿Cómo no puedo yo actuar con mensajes de paz? ¿Cómo no puedo comulgar con la paz en ese momento? Es una preocupación que me ha quedado. Bueno, justamente de eso se trata, de que entendamos que el periodismo es un instrumento que puede contribuir a tender puentes y a buscar la paz. Evidentemente, yo dije al principio que el periodismo tradicional o el periodismo como estaba concebido siempre, ¿no? Como que buscaba siempre la parte negativa de las cosas para enfocar la noticia, como que busca la confrontación de ideas. A dice esto y B contradice, etcétera. Incluso usé una palabra dura al principio, dije que buscaba sangre y me refería en sentido figurado, si acaso, porque el periodismo técnicamente no puede buscar tal cosa, ¿no es cierto? Era en sentido, pero ese tipo de periodismo que ahora tiene amplificadores a través de la viralidad y las redes sociales, es el que tenemos que tratar de contrarrestar a través de nuestro trabajo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer un resumen. Uno, con el uso del lenguaje. Sin usar acción, no anda buscando titulares solamente para buscar la viralidad, sino que busca la explicación del tema, busca las causas, las consecuencias, las posibles salidas, convoca voces diversas, plurales, para tratar de encontrar una salida a la sociedad. Yo quiero reflexionar un poco a propósito de lo que decía el colega acá de Chuquisaca, de que antes los periodistas éramos el cuarto poder y ahora ya no. Ojalá que nunca más seamos el cuarto poder de nadie. No tenemos que ser el poder, ¿no? Y es más, alguien equivocadamente decía el poder del Estado. Nunca en la vida hemos sido un poder del Estado. Ni podemos, ni queremos, ni debemos. Pero sí hay un problema que nos ha afectado a lo largo del tiempo. Y es que, en concordancia con lo que decía anteriormente, esta forma tan pragmática de hacer negocios con el periodismo nos ha afectado. Porque si en este momento yo comienzo a describir ciertas conductas de ciertos personajes que salen en sus redes y atacan a un político, y entran en confrontación con otro periodista que lo defiende, y después resulta que entre los dos se van sacando, tú has cobrado tanto de esto, tú has cobrado tanto de esto, y se dicen periodistas. Una persona que actúa, que utiliza un medio, que utiliza las herramientas del periodismo para perseguir sus intereses personales, porque tú no puedes construir puentes si tu principal elemento de trabajo no va a ser la honestidad, la ética. ¿Cómo puedes construir puentes con falsedades? ¿Cómo puedes construir puentes con manipulación? ¿Cómo puedes construir puentes con extorsión a las fuentes? Y eso lo estamos viendo todos los días, de personajes auténticamente virales. Entonces creo que olvidémonos de tratar de ser o de volver a ser el poder. Recuperemos el poder una vez más de la honestidad. No importa, porque en este mundo hay mercado para todos. Y eso es lo paradójico, ¿no? Hay personas que son denigradas permanentemente, como dicen, tienen un montón de haters, pero igualito desfilan todos los ministros y todas las otras. Como dice Mary, vaya, ¿no? Después igual van a facturar. Bien, allá hay truco. Pero creo que nosotros tenemos que rescatar la convicción de tratar de hacer el bien por encima de todas las cosas, de construir puentes de no medida, de ser honestos. Gracias.
Saludos a los colegas de Chuquisaca. Permítame este saludo. Este saludo del sur. A descentralizar el país. Compañeros, a mí me parece clave lo que plantean sobre la mesa porque si bien yo tampoco he estado de acuerdo en que se nos denomine como un cuarto poder, sí es muy claro que en los últimos años la profesión, los periodistas hemos atravesado por un clivaje de crisis terrible. Por un lado, la crisis de nuestros medios económica, y otra vez vivimos de eso, entonces es algo que directamente nos afecta. El descrédito al que nos ha sometido el poder político, que nos ha tocado absolutamente a todos. Y por otro lado, esta emergencia de las nuevas tecnologías que hace que cualquiera pueda ahora comunicar a través de sus redes sociales lo que viene a poner contra la pared a una profesión que siempre había sido cuestionada, ¿verdad? Hay un chiste para los que hemos estudiado comunicación, de cuánto se entristecen tus padres cuando optas por esa opción, ¿verdad? Porque que saben que plata no vas a tener y que bueno, no te va a ir precisamente bien económicamente. Entonces, yo pienso otra vez que no estoy de acuerdo con que haya una nueva ley, por muchas razones. Primero porque me parece que el momento político no es el oportuno para debatir una nueva ley. Los periodistas y los medios cerramos filas en el último periodo, por ejemplo, para que no se tocara la ley de imprenta, pese a lo obsoleta que resulta, justamente porque veíamos en esa apertura de esa discusión un riesgo a que el poder político le pusiera cortapisas al oficio. Pero sí estoy muy convencida de que tenemos que cerrar filas para lograr un respeto al trabajo del periodismo y al trabajo del periodismo como tal, diferenciándolo, por supuesto, del trabajo que hacen los creadores de contenido, que es respetable, sí, pero que es en otro ámbito. Y para lograr ese respeto tenemos que trabajar en dos caminos. Primero, haciendo cuerpo, con federaciones, asociaciones. Muchas veces sentimos que las dirigentes no nos responden, pero sí Nacional de la Prensa, que aglutina a los pocos periódicos impresos que quedan. Fundó hace muchos años, justamente sí, los dos básicamente, tras la crisis política de 2007, fundó una unidad de monitoreo de la libertad de prensa y expresión, que básicamente registra todas las agresiones a medios y periodistas, las que alcanza a verificar. Ahora lo hace quijotescamente el compañero que es director ejecutivo, que básicamente es la única persona que trabaja en la institución, que como todos nosotros está mal pagado, con pagos retrasados, etcétera, pero lo hace porque está muy convencido de eso. Y lo hacen también ahora varias instituciones, UNITA, la Asociación de Periodistas de La Paz, pero somos pocos, creo, los que replicamos cuando hay un periodista agredido. Y creo que en eso tendríamos que hacernos una autocrítica nosotros. Y no te digo que salgas a defender lo indefendible, pero qué sé yo, si lo han golpeado en el ejercicio del periodismo, pues nos tocaría hacernos eco mínimamente de esa situación. Como si nosotros no le estamos contando a la fuente lo que nos pasa, como si tenemos todavía vergüenza hablar de nosotros mismos, porque es verdad que tenemos vergüenza hablar de nosotros mismos. Muy poco hablamos de las críticas de situación económica, muy poco hablamos de las agresiones, pero es algo muy grave para que realmente nosotros nos pongamos en las noticias. Entonces, no podemos pedirle lo mismo a la sociedad. Entonces, seamos un poco solidarios entre nosotros y si conocemos de medios y si conocemos de periodistas que efectivamente están siendo agredidos o violentados por el ejercicio de la profesión, diferenciando, por supuesto, los casos que no lo son, pues también nos hagamos eco de esa información, ¿no? Y nos hagamos eco para justamente revalorizar eso, pero también no descuidar otras plataformas que vayan a abrirse, porque ahora estamos hablando de TikTok, no sabemos de qué vamos a hablar de aquí a fin de año, de aquí al próximo año, y tender también a fortalecer nuestros propios medios más allá de las redes, porque saben que las redes no son nuestras. De pronto Facebook se cruza y un contenido tuyo que tiene mucho alcance, de pronto al día siguiente no lo tiene, porque el algoritmo funciona así, y de hecho los grandes medios están tratando de liberarse de las redes sociales y llevar más público a sus plataformas digitales, ¿verdad? Entonces, ir abriendo estos caminos, ir encontrando la manera de comunicar mediante la mayor cantidad de plataformas posibles, pero sin volvernos esclavos de estas y siempre, como les digo, revalorizando este oficio, que finalmente lo hemos escogido. Si estamos aquí, si están aquí es porque creen en esto, apuestan en esto, esto les mueve. Creo que compartimos la convicción de que esto es también hacer patria desde nuestros espacios, desde nuestros micrófonos, nuestros celulares. Entonces, como que hay que apostar realmente por eso.
Muchas gracias. La última rondita, por favor, rápido. De tres, sí, sí, esta sí muy concisa, por favor, porque ya no tenemos tiempito. Muy rápido. Cortito, sí, pero voy a tardar pues, si me apuro, al menos hasta 5 minutos. Sí, Mencionado la expresión vocación, pero me falta medio. social, cuando voy a hacer más centrado social. Por ejemplo, tenemos el tema de la canalla, cuando se ha quemado tránsito, ha sido a causa de una desinformación por parte del medio de comunicación. Entonces, se debe crear una normativa y haber sanciones para cuando se encuentren los responsables. Dos más, por favor, rapidito. Karen Exazo. Quienes no han participado, disculpen los que ya participaron antes. Disculpen. Porque femenina, Vamos a ver, sí, por favor. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Soy del municipio de Caranave. Mi nombre es Rosemary Rodríguez, del medio de comunicación Red Amaneceres Noticia. Ya, bueno, en esta época de conflicto se ha vivido prácticamente en diferentes regiones una etapa muy difícil en donde se han visibilizado muchos vacíos, ¿no? Uno de ellos se ha, bueno, notado muchísimo la ausencia de defensor del pueblo y derechos humanos. La pregunta como medios de comunicación, como periodistas, ¿cómo han visto este vacío? ¿Quién defiende a la sociedad? Tomando en cuenta que la pirámide invertida de la sociedad está arriba, pero ¿quién defiende a la verdadera sociedad, al verdadero pueblo en sí, en común, en diferentes regiones? Esto lo digo porque con la ambulancia, que no puede pasar por los bloqueos, la ausencia de estas instituciones, ¿quién los regula? ¿Qué hacemos con estos vacíos que se han visto precisamente en estos tiempos de conflicto? Gracias. Nos vamos con la última consultita, doña Rosa Jarca desde Copacabana. Quiero agradecer a Solidar Suiza que nosotros siempre hecho el encuentro. Para nosotros como periodistas es un alimento. Ustedes panelistas decían la palabra al pueblo. Y el pueblo tiene derecho a recibir una información. Y para nosotros es muy importante. Ser periodista es un trabajo duro. Nosotros vivimos en la frontera. Hemos estado con la capitanía, hemos estado con la familia gremial, cámara hotelera, hermanos originarios, pero así difícil. Pero con la experiencia que hemos tenido, hemos llevado adelante realmente una comunicación, porque yo he pasado historias. Así breve voy a decir, el 80, ¿no? La infancia. Entonces, esas experiencias nos hacen. También hay que mencionar que nuestro gobernante también, con una palabra, claro al pueblo, decir, vamos, esa ha sido la reacción, ¿no? Entonces, creo que compañeros jóvenes, esta mañana hemos tenido también los expositores con experiencias que nos han dado, la historia de los jóvenes que ya están en paro. Yo creo que también a la juventud nos falta historia, ¿no? Dar el mensaje como porque cada que vengo llevo tareas, porque no es para mí solamente grabado, sino también porque más poco. No voy a responder la pregunta de la compañera que se refería al papel de la Defensoría del Pueblo, de la Vicepresidencia y de otras entidades que no han tenido un rol, digamos, que tienen en la Constitución, que no han respondido al pueblo, digamos, ¿no? Lo que tengo que decir al respecto es que lo que está sucediendo con la Defensoría del Pueblo, con la Vicepresidencia y con otras entidades
obedece a una crisis estructural del Estado que se llama la desinstitucionalización. Lamentablemente es así, venimos de una profunda desinstitucionalización. Ya nadie cree ni confía en las instituciones, por eso es que ni siquiera hemos podido tener mediadores en este conflicto. Ese es el tamaño de la tragedia de desinstitucionalización que tenemos en Bolivia. Y a eso obedece. Frente a eso, ustedes dirán, ¿qué podemos hacer? Pues ahí están ustedes. Ahí están los medios de comunicación y ahí están los periodistas. Cuando no funcionan las instituciones, ahí es donde la sociedad civil debe adquirir un rol protagónico. Y en ese marco es donde los medios de comunicación podemos hacer un trabajo diferenciador. A veces yo pienso y digo, este programa Sin Concesiones ha sido creado por la Compañía de Jesús en la página es decir, que yo lo conduzco. Digo, se está convirtiendo en la tribuna del pueblo, porque claro, viene un día uno que está siendo vulnerado en la justicia, otro que está siendo vulnerado en el centro de salud, otro que le ha presionado la fiscalía. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué vienen a los medios de comunicación? Porque la institucionalidad no funciona, lamentablemente. Y por eso es que tenemos un trabajo todavía muchísimo, muchísimo más profundo y responsable que tenemos que hacer. Si me permiten terminar simplemente diciendo lo siguiente. Periodismo de paz. La compañera decía, parece una contradicción, ¿no es cierto?, entre periodismo y paz, porque el periodismo no busca la paz, pero puede contribuir a la paz, ¿no? Puede contribuir a crear puentes. Pero ojo, no perdamos de vista que buscar la paz y tener puentes es hacerle el juego al gobierno o hacerle el juego al dirigente, o callar. No, nada de eso. Periodismo, en esencia, es revelar, es transparentar, es buscar la verdad. Entonces, retornemos a nuestra ética originaria, a aquella que teníamos desde la universidad, y la traeremos a estos tiempos digitales y veremos que seremos mucho más útiles para la sociedad. Yo respondo en este caso al colega de Sucre. Pienso que nos está faltando también a nuestras organizaciones de periodistas activar los tribunales de honor. Cuando se han presentado casos en los que efectivamente colegas o medios han sido responsables de asusar el conflicto por evitarnos problemas en el gremio, hemos volteado todo. Recordar que los periodistas tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones. Y que el hecho de que estemos en un medio de comunicación o incluso de forma independiente generando contenido, no nos da a nosotros licencia para actuar por encima de la ley o en desmedro de una persona o una institución. Entonces, por ejemplo, la ley de bancos y entidades financieras es muy clara. No se puede alegremente decir tal banco está cerrando o está quebrado y provocar una corrida. ¿Por qué? Porque los daños son a toda la sociedad y mucho más aún. Eso se convierte en un delito. Ha habido acá en Cochabamba un caso, un periódico, ¿no? Exacto. Y hace poco en Santa Cruz, un influencer. Si un periodista acusa a un ciudadano, cualquiera sea, o a una autoridad, y le dice narcotraficante, y no lo prueba, se llama difamación. Y pasó con el señor Evo Morales, que se sintió vendido porque un periodista le dijo y el periodista tuvo que retractarse. Y no vamos a salir a decir, oh, la libertad de expresión. Tenemos que ser también conscientes de nuestros derechos y de nuestras obligaciones. Y antes de irnos, un tema que se comentaba, más leyes, menos leyes, concuerdo, no soy muy partícipe de las normativas gremiales, pero sí creo que como sociedad tenemos el derecho y la necesidad de exigir ley de acceso a la información para todos los ciudadanos. Es increíble, pero con un gobierno o con el otro seguimos siendo, estamos en el triángulo oscuro junto a Nicaragua y Venezuela de que no tenemos ley de acceso a la información para que ustedes, cualquier persona que nos siga, cualquier ciudadano pueda acceder libremente a cualquier tipo de información del manejo de los recursos y de todo esto. Eso es inadmisible y creo que sí, eso es algo que tenemos que
procurar pelear en todos los escenarios, desde los municipios, desde las comunidades, porque si le podemos pedir cuentas al alcalde de nuestro municipio, también le podemos pedir cuentas al sindicato, ¿no? ¿Por qué razón los sindicatos? ¿Por qué razón las organizaciones vecinales? ¿Por qué el presidente de la Junta de Vecinos tiene el derecho de sacarte plata, pero no tiene ninguna obligación de decirte en qué ha gastado? Eso es lo que nosotros tenemos que proponer. Como periodistas, como comunicadores, una de nuestras causas tiene que ser la transparencia en absolutamente todas las esferas de la sociedad. Creo que lo mínimo que se merecen nuestros colegas acá, este lujo de panel, un fuerte aplauso, por favor.